Muy buenos días a todas y a todos. Gracias a Gemma Muñoz por esta presentación, que ya veis que es amable, amistosa y obviamente exagerada. En cualquier caso, muchas gracias. Gracias también a Proide por esta invitación, que ya me formularon, yo pienso que en el otoño pasado, para poder estar aquí con vosotros esta mañana, que eran ciertas complicaciones de horario, que al final forzó que esto fuera hasta última hora de la mañana, pero en cualquier caso estoy agradecido por lo que se ha podido hacer. También por los compañeros Gregorio y Carlos, que amablemente me han recibido en la estación, y por descontado a todos vosotros, entre los cuales cuento aquí con antiguos buenos amigos que habéis venido a escuchar esta mañana. Se trata de que en este tiempo limitado, que lógicamente ha de ser una hora, y si lo he dicho Gemma, comprendido el tema del debate, hablemos de lo que se me ha pedido, que de manera muy genérica se llama los retos del momento económico actual, entendiendo que los voy a pensar un poco planteándolos frente a Proide, porque hay una responsabilidad. Yo no he estado en la Asamblea, no soy de la ONG, pero por lo que Gemma me indicó, ya me esbozó un poco aquellos problemas que más os podían preocupar. Y he pensado que en estas propuestas, en estos retos que teníamos que tratar, el primero, y quizá que me perdonen, pero es una obsesión mía, quiero, sin embargo, transmitir esta obsesión. Para mí, el más importante reto es el de no ser engañados, tener una buena información y tomar conciencia de lo que pasa. Justo ahora, cuando veía este pequeño vídeo de Proide, sabía un poco pues el desmembramiento de actividades que tenían en África, ha aparecido un país llamado Mozambique. Y ello me ha hecho pensar en algo que creo que es muy importante y que tiene que ver con la información. Desde hace 4 o 5 años, en los medios de comunicación se ve con frecuencia una expresión, yo creo que muy poco adecuada, y la expresión es piratas somalíes. Hablamos de los piratas somalíes, que son una gente que parece que tiene un carácter bastante violento, que se dedican a atracar a pacíficos pescadores españoles que están faenando por distintas aguas africanas. Constantemente se habla de estos piratas somalíes. Incluso alguien quizá recordará un incidente que hubo hace un par de años, en cuanto ellos secuestraron un buque vasco llamado Alacrana, tuvieron a los pescadores retenidos un par de meses, finalmente el gobierno español pagó el rescate, los pescadores fueron liberados, los piratas fueron detenidos, y no hace muchos meses el periódico nos dijo que ya habían sido juzgados e incluso condenados a 200 años de cárcel, que por cierto es una pena difícil de cumplir. Bien, ¿qué pasaba? Entonces, lo que pasaba era que en el lenguaje, en la televisión, en la radio, la palabra piratas somalíes aparece constantemente. Pero si hacemos algo que en una ONG es imprescindible hacer, que es contrastar la información, veremos una conclusión elemental: los piratas somos nosotros, no son ellos. Y no lo digo yo, lo dijo la primera publicación, si alguien quiere remover los archivos lo verá, que en 1985 editó la Coordinadora Estatal de ONGs para el Desarrollo. Se creó en aquel año, sacó un primer boletín dedicado a las cuestiones de organización interna, y el segundo boletín, que no era boletín, que era un librito, se llamaba La Pesca. ¿Y qué decía este librito? Que la flota pesquera española es la más potente de Europa. En otras cosas no seremos potentes, pero en flota pesquera sí. ¿Y qué pasa? Pues pasa que llevamos tantos años faenando por las costas peninsulares que ya no queda pesca. ¿Qué hemos hecho? Nos hemos ido a otros sitios a buscar esta pesca. ¿Cuáles son estos otros sitios? Pues Marruecos, el Sáhara, el Senegal, Mozambique, Angola, etc. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Y qué hacíamos hace 30 años cuando salió esta publicación? Estaba bien determinado: robar el 90% de la pesca que sacamos. En el mejor de los casos, solo pagamos un 10% de las capturas que hacemos. Ha habido infinitas propuestas por parte de estos países, de sus flotas pesqueras, nada, ningún caso, en ningún momento hemos hecho atención a lo que nos pedían. Finalmente, lógicamente, esta gente se ha enfadado. ¿Y qué han hecho? Algo que no es de recibo, que es actuar con violencia. Esto no es aceptable. Han actuado con violencia, han cogido sus ametralladoras, han perseguido a los pescadores españoles y han actuado de la forma que he dicho. ¿Está mal la actuación? Muy mal. Pero en el fondo la razón la tienen todos ellos, no nosotros. Es más, he leído que desde que estos piratas somalíes actúan, la flota pesquera española se niega a acudir a 3 países, porque tiene miedo. Se llaman Kenia,
Tanzania y Mozambique. Y ahí me ha venido a la cabeza lo de Mozambique. En estos tres países, la flota pesquera española no acude, las capturas locales han aumentado y las estadísticas demuestran una notable disminución del hambre en estos últimos meses. En resumidas cuentas, ¿quiénes son los piratas? ¿Ellos o nosotros? ¿Hemos visto algún periódico, algún programa de televisión que diga la piratería de la flota pesquera española robando en África? ¿Lo hemos visto alguna vez? No. Estamos engañados por la información. Otro pequeño ejemplo de engaño por la información, muy relacionado a las labores de las ONG. Quien más, quien menos se acuerda que en la segunda mitad de la última década del siglo XX todos nos implicamos en una campaña en favor de la condonación de la deuda externa. El resultado, un desastre. No se condonó, no el resultado de la campaña, el resultado de los gobiernos, un desastre, no se condonó nada. Pero finalmente, en el año 2005, a raíz de la reunión cumbre del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, que tiene lugar cada año en el mes de septiembre, apareció en los medios una buena noticia. ¿Qué decía? Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional, habida cuenta de las peticiones que los movimientos sociales están realizando, han decidido dos puntos. Primero, perdonar una parte importante de la deuda del tercer mundo. Segundo, cancelar toda la deuda de los países africanos, que son los que más lo necesitan. La noticia era magnífica. Se iba a perdonar la deuda externa. Era también desincentivadora, porque si el Banco Mundial y el Fondo Monetario perdonaban la deuda, ¿qué hacíamos nosotros con nuestras campañas? Noticia magnífica, noticia desincentivadora, noticia absolutamente falsa. Porque lo que hay que mirar no es el titular de la noticia, cuando dicen que Banco Mundial y Fondo Monetario perdonan la deuda. Lo que hay que mirar es, en realidad, qué es lo que van a perdonar. Y esto no lo dice el titular, que es lo que aparece 15 segundos por televisión. Esto te lo dice la letra pequeña del periódico. Mirabas la letra pequeña del periódico y no solo te decía estas buenas palabras de que se iba a perdonar la deuda, te decía algo mucho más importante. ¿Qué cantidad de dinero Banco Mundial y Fondo Monetario destinarán a la condonación de la deuda? Esto era mucho más obvio. Solo nos hacía falta otra información. ¿Y cuál es el total de la deuda? Para saber si esto que perdonarán supone mucho o supone poco. Cogías cualquier anuario de Naciones Unidas, mirabas el total de la deuda, y si por casualidad no tenías ningún anuario de Naciones Unidas a mano, hacías lo que ha hecho Gemma, que es tirar de Google y preguntarle a Google cuál es la deuda del tercer mundo. Y Google te lo contestaba automáticamente. Y entonces tú ya sabías lo que iba a perdonar el Banco Mundial y el Fondo Monetario y cuál era el total de la deuda. Solo te quedaba una última operación, que se llama regla T3. Mirabas qué significaba lo que perdonaría Banco Mundial y Fondo Monetario sobre el total de la deuda, hacías la regla de 3 y el resultado era edificante. Suponiendo que Banco Mundial y Fondo Monetario acaben cumpliendo sus promesas de condonación, paréntesis, llevan 7 años y no las han acabado de cumplir, acabarían perdonando el 1,4% de la deuda del tercer mundo. Contentos y engañados. No podemos en ningún momento creernos las informaciones que nos están dando. Segundo ejemplo. Primero, en la pesca hay que contrastar. Segundo, en la deuda hay que contrastar. Tercero, otra noticia que hay que contrastar. Un periódico de mi ciudad, se llama La Vanguardia, hace unos cuantos meses, algunos, como 36 o 40 meses, unos 3 años, ponía en Domingo y en primera página la siguiente noticia. Domingo y primera página es algo relevante en un periódico, porque como ustedes saben, el domingo es el día en que la gente más lo lee, y en primera página es aquello que se lee incluso si no se compra el periódico porque está colgado en el kiosco. Por lo tanto, noticias de La Vanguardia, periódico importante, por lo menos en Barcelona, en Domingo y en primera página, hay que suponer que tiene un relieve excepcional. ¿Qué decía esta noticia? España, segundo país de Europa con mayor número de inmigrantes. Tal cual está el tema en el tema de inmigración, podría ser que a algunos ciudadanos una noticia de este tipo les generara aquello que se ha venido a llamar alarma social. España, segundo país con más inmigrantes en Europa. Pero afortunadamente La Vanguardia decía, no, oiga, si ustedes quieren saber más, acudan a las páginas interiores y verán una noticia ampliada. Ibas a las páginas interiores y La Vanguardia te ofrecía una buena ampliación mediante dos datos establecidos en dos columnas. Primera columna, que explicaba cuál era el ranking de países europeos por número de inmigrantes. Y en este ranking, efectivamente, España ocupaba un lugar bien destacado. Exactamente no era el segundo, era el tercero de la lista. Pero se ve que una noticia, cuando pasa de primera página a páginas interiores, pierde un lugar en el ranking. Muy bien, España estaba en tercer lugar.
Pero lo importante no era esta columna, lo importante era la siguiente columna, porque en la siguiente columna nos decía países de Europa ordenados por número de inmigrantes, pero no expresados en cifras absolutas, sino expresados en cifras relativas, es decir, inmigrantes por cada 100 habitantes. Porque cuando de verdad la inmigración es significativa, no es cuando hay muchos o cuando hay pocos, sino cuando hay muchos o pocos por cada 100 personas que viven allí. Porque si miramos cifras absolutas, España tendrá más inmigrantes que Andorra, pero si miramos cifras relativas, Andorra tiene más inmigrantes que España. Mirabas esta segunda columna y España aparecía, sí, pero ni en el segundo ni en el tercer puesto, en el octavo puesto. No se puede alarmar a la opinión pública diciéndole que somos un país, suponiendo que alguien le da la mano, creo que le da la mano, pero en fin, en cualquier caso, diciéndoles que somos el segundo país, cuando en realidad somos el octavo. Hay que contrastar las informaciones. Última cuestión sobre la información que a mí me tiene loco y que pienso que es un trabajo fundamental, porque las ONGs hacemos difusión, hacemos pedagogía, hacemos educación para el desarrollo, y por lo tanto algo fundamental es qué tipo de información le damos a la gente. Última información. En el mes de junio del año 2008 se reunió en Roma la FAO, la Organización Mundial de la Agricultura y de la Alimentación. ¿Qué decía la FAO? Que era lamentable la cantidad de personas que diariamente morían de hambre. Yo no las sé cifrar, he oído desde gente muy seria como Federico Mayor Zaragoza, que habla de 80.000 muertos de hambre al día, hasta otros que dan cifras más moderadas de 30 o 40.000. Pero tanto me da que sean 30 o 40.000. Son miles de personas que mueren diariamente. ¿Y qué decía la FAO? Que esto era inaceptable, porque en el mundo hay posibilidad de que todo el mundo se alimente bien. Y no es cuestión de que enviemos nuestros excedentes, que los hay, a estos países, porque esto rompería sus tradiciones agrarias y además llegarían podridos los alimentos, sino que lo que es necesario es que cada país produzca lo que necesita. Y en esta reunión de la FAO, repito, junio del año 2008, se decía que para erradicar el hambre, Naciones Unidas calculaba en una inversión necesaria de 50.000 millones de dólares al año. De llevarse a cabo esta inversión de 50.000 millones de dólares, decía la FAO, haríamos regadíos, caminos rurales, formación profesional agraria, abriríamos granjas, tendríamos bancos de pesca, compraríamos tractores y al final pues conseguiríamos erradicar el hambre. Es más, la FAO pidió, todavía en los archivos puede verse el resultado de la reunión, la FAO pidió a los países ricos del mundo que entre todos constituyeran lo que la FAO llamó un fondo de emergencia, que deberían alimentar entre todos con 50.000 millones de dólares, y con esto se harían estas inversiones y se erradicaría el hambre. ¿Qué respondieron los países ricos? Querían hablar que sus presupuestos estaban muy ajustados y que nunca encontrarían entre ellos 50.000 millones de dólares. La FAO lo lamentó y dijo que en este caso la gente se seguiría muriendo de hambre. Pero démonos cuenta de una cosa. El día, no sé cuántos de junio del 2008, la FAO hacía esta propuesta. El día 15 de septiembre del 2008, 3 meses después, se producía la mayor catástrofe empresarial de la historia de los Estados Unidos, la caída de la banca Lehman Brothers, algo que significó la mayor quiebra de la historia norteamericana, un desastre que enganchó a la gente por doquier y que significó en buena medida el inicio de la actual crisis financiera. Permítame un paréntesis. Lehman Brothers tenía un director en España, se llama Luis de Guindos y es el actual ministro de Economía. Cerramos el paréntesis. Muy bien. ¿Qué sucede? Pues sucede sencillamente que aquella banca cayó y arrastró consigo enormes cantidades de acreedores, de lo que sea. Esta fue la primera quiebra de la historia empresarial americana. Pero si hacemos memoria sabremos que la segunda mayor quiebra de la historia empresarial americana databa de 6 años antes, del año 2002. ¿Qué había pasado en 2002? Quizá alguno lo recuerde. Había caído una empresa norteamericana llamada Enron. Enron había llevado por delante a proveedores, a accionistas, a acreedores, y había originado un agujero de 80.000 millones de dólares. 1 año y medio de lucha contra el hambre, según Naciones Unidas, desapareció con esta quiebra. Poco más supimos de la empresa Enron, o por lo menos yo, poco más supe, hasta que hace unos meses, pude ver un documental, una peliculilla, que explicaba la vida y milagros de esta empresa Enron, desde que había nacido, cómo había crecido y finalmente cómo había desaparecido.
Y en esta película salía como protagonista el presidente de Enron, un señor norteamericano llamado Jeffrey Skilling, que era el hombre que había engrandecido a la empresa y que era el mismo hombre que la había vendido. En una escena de esta película aparecía el señor Skilling un día que para él debería ser muy importante, el día en que él celebraba sus 50 años. Se veía una gran fiesta típica de película americana, con mucho lujo, muchas joyas, muchas flores, mucha comida, muchos vestidos, y en una escena de la película aparecía Skilling abrazándose a dos amigos, uno a su derecha, el otro a su izquierda. Los dos amigos le hacían carantoñas y me decían: estimado Jeffrey, somos tus amigos, hemos hecho un largo desplazamiento para estar a tu lado en esta fiesta tuya, pero ahí nos tienes, queríamos acompañarnos. Mirabas quiénes eran estos dos personajes que acompañaban alegremente a un estafador de 80.000 millones de dólares, y la identificación era muy fácil. De los dos acompañantes, uno se llamaba George Bush padre, el otro se llamaba George Bush hijo. No hay dinero para el hambre, pero acompañamos desde los gobiernos a los mayores estafadores. Y esto que estoy diciendo no tan solo sucede en Estados Unidos, esto sucede en España. En el mes de noviembre del año 2009, la reina Sofía cumplió 70 años. Como que se ve que a la señora le gusta la música, le ofrecieron un concierto de celebración. Al día siguiente, que yo recuerde, todos los periódicos ponían una fotografía del momento de la salida de este teatro. ¿Quién se veía en la fotografía? Bueno, pues como era su gran, se veía la reina. ¿Quién más se veía en la fotografía? El rey, que no es tan de suponer porque no le gusta la música, pero aquel día no. ¿Quién más había? Pues bueno, el hijo, el príncipe. ¿Quién más? La nuera, la princesa. ¿Quién más? Las hijas, las infantas. ¿Quién más? Algún marido que les queda a las infantas, aunque en situación procesal algo delicada. ¿Y quién más aparecía en esta fotografía? Bueno, pues excepto los que acabo de decir, que son los miembros más relevantes de la familia real, aparecía una sola persona. Me pregunté: ¿quién es el infiltrado? O mejor dicho, ¿quién es esta infiltrada? Porque era una señora. El pie de página me lo explicó. Esta señora se llama Paloma O'Shea y está casada con un señor que se llama Emilio Botín, primer banquero, primer evasor de impuestos y uno de los mayores estafadores del país, y presidente del Santander, como todos saben. En momentos de dificultad, resulta que los presidentes de Estados Unidos se reúnen con los que llevan quiebra, y aquí también nos reunimos con aquellos que son delincuentes financieros. Tendremos siempre dinero para los bancos, nunca tendremos dinero para las. Y hay que tenerlo presente. Y esta información hay que divulgarla, porque muchísimas miles de personas mueren cada día y no podemos estar respetando a estas personas, a estos personajes que son verdaderos fraudes. Estas son las primeras cosas que les quería decir. Tenemos que saber en serio qué es lo que sucede, porque si no hacemos en serio lo que sucede, difícilmente arreglaremos las cosas. Segundo gran elemento que les quería presentar: no solo saber, sino actuar. Actuar para luchar contra la pobreza. Y cuidado, aquí vale la pena decir algo. La pobreza es el mismo problema aquí y en el tercer mundo. No podemos intentar dos caminos de lucha para la pobreza diciendo aquí y allí. No, no. Luchar contra la pobreza significa luchar contra la pobreza aquí, y significa también luchar contra la pobreza en el tercer mundo. Y lo primero que evidentemente se necesita para poder luchar contra la pobreza, ¿cómo se llama? Dinero. Si no tenemos dinero, ni podremos aumentar la cooperación al desarrollo, ni podremos tirar adelante proyectos de ningún tipo, ni de carácter social aquí en nuestro país. ¿Y por qué se nos dice que falta dinero? Bueno, porque el dinero público es limitado y los presupuestos más bien son deficitarios. ¿Podríamos resolver estos presupuestos deficitarios para que pudiera haber ayudas sociales? Claro que lo podríamos resolver, tanto desde el punto de vista de los ingresos como desde el punto de vista de los gastos. Desde el punto de vista de los ingresos hay algo extraordinariamente significativo que deberíamos evitar totalmente, y se llama fraude fiscal. Una universidad de mi ciudad, que se llama Pompeu Fabra, acaba de presentar un estudio según el cual el fraude fiscal en España, el que realizan las grandes empresas, las grandes fortunas, los grandes bancos, supone anualmente 80.000 millones de euros. Justo cuando se editó este informe de esta universidad, a los pocos días, los dos gremios de inspectores de Hacienda de España sacaron una declaración y dijeron: esta cifra es acertada, es justo la que nosotros pensábamos que se da de fraude fiscal en España. ¿Qué son 80.000 millones de euros? Comparemos. En España, una necesidad social de primer orden es el pago de las pensiones.
¿Qué supone en España pagar las pensiones? Las pensiones de jubilación, las de viudedad, las de orfandad, las de larga enfermedad. En total supone 115.000 millones de euros para el erario público. Si recaudáramos 80.000 millones de euros, casi que podríamos aumentar las pensiones en un 60 o 65%. Y en cambio, ¿cómo las tienen? Retenidas. ¿Por qué? Porque parece que no hay ninguna voluntad de perseguir el fraude fiscal. Ni aquí, ni en ningún sitio. Hace pocas semanas en Francia fue procesada por fraude fiscal la persona más rica de Francia. Una señora que se llama Liliane Bettencourt, que es la propietaria de los laboratorios de perfumería L'Oréal. Por cierto, y entre paréntesis, la mayor evasora de impuestos de Francia, la señora Bettencourt, fue la segunda persona que más dinero regaló a un tal Nicolas Sarkozy para financiarle su campaña electoral hace 5 años. Pero otra cosa que vale la pena saber: el padre de la señora Bettencourt, hace 70 años, fue la persona en Francia que más dinero dio al gobierno nazi de Vichy, presidido por el mariscal Pétain, para que atacara a los resistentes franceses en la Segunda Guerra Mundial. A esto se llama de tal palo tal. Pues bien, resulta que en aquel momento un periódico francés decía: es que esta señora Bettencourt podría haber evitado el procesamiento. ¿Por qué lo podría haber evitado? Bueno, porque le procesaron primero. Le procesaron porque, mal aconsejada por sus asesores, trasladó su fortuna a Suiza para no pagar impuestos. Esto evidentemente no gustó a los inspectores de Hacienda franceses y le procesaron. Pero decía un periódico francés: es que no tenía por qué hacerse procesar esta señora. Añadía el periódico: en Francia, el Ministerio francés de Hacienda tiene un departamento llamado Departamento de Grandes Fortunas, que asesora a las grandes fortunas francesas indicándoles qué inversiones desgravables pueden realizar a lo largo del año para terminar el año sin tener que pagar ni 5 de impuestos. Promovido por el propio Ministerio francés de Hacienda. En España, esto que yo sepa no existe, pero existe algo que se le parece mucho, que se llama las SICAV, las sociedades de inversión de capital muy variable. Aquellos que ponen dinero en la SICAV, al final solo son grabados con el 1% de los rendimientos, cuando la mayoría de los mortales, al hacer nuestra declaración de Hacienda, o pagamos el 15, o el 20, o el 25, o el 30, según el escalado que nos corresponde. No, estos señores pagan el 1%. Y el otro día el periódico nos indicaba quiénes eran en España las dos mayores fortunas metidas en estos fondos de capital variable. La primera, la de un señor que se llama Emilio Botín, cuya señora acude a conciertos, como he explicado antes. Y segunda, la de un señor que justo esta tarde casa suya. Se llama Amancio Ortega y es el dueño de las empresas de mayor explotación laboral en el extranjero, denunciada por todos los sitios, empresa impresentable totalmente, que se llama Zara y Massimo. Estos señores son los que acaban en su momento quitándonos el dinero a todos y vale la pena. Fraude fiscal. Cuidado, fraude fiscal aquí, pero fraude fiscal fuera. Un periódico que ustedes conocen y que se llama El País, hace unos meses decía: los grandes bancos españoles, y la verdad es que no decía cuáles, pero cuando dices los grandes bancos españoles no hace falta que los definas, son el Bilbao y el Santander, los otros son medianos o pequeños. Esto es como un amigo mío de Barcelona que decía: yo no daré nombres, no, pero son los grandes almacenes de la Plaza de Cataluña. Ya está. Bueno, pues, ¿qué pasa? Los grandes bancos españoles, decía El País, textualmente, disponen de múltiples sucursales en paraísos fiscales en los que se dedican sistemáticamente al blanqueo de dinero procedente de la droga. Les aseguro, Santander y Bilbao enganchados con la droga hasta el cogote. En el extranjero, porque en España hacen campañas contra la droga, eso también. Pero cada cosa. Yo pensé, pues ahora el Bilbao y el Santander le buscarán las cosquillas al periódico El País por haber puesto esto. ¿Qué va? A los pocos meses, el Santander presentaba su memoria anual y se veía obligado a reconocer que disponía de sucursales en 15 paraísos fiscales. Y todavía fue peor el caso del Banco de Bilbao. A los 2 meses de estas noticias, el Consejo de Administración del Banco de Bilbao dimitía en pleno porque todos sus consejeros estaban acusados de tener miles de euros escondidos en paraísos fiscales. Si queremos poder ayudar a la gente, si queremos tener dinero para el desarrollo, si queremos tener dinero para las pensiones, hemos de erradicar el fraude fiscal como primera cuestión y de una manera importantísima. Y no hay ninguna voluntad de hacerlo, ninguna. Y los
explicaré una anécdota. Hace unos meses, el señor Emilio Botín fue llamado a declarar a la Audiencia Nacional, acusado, no a título personal, pero sí a través de su banco. La jueza de la Audiencia Nacional le dijo: usted es el responsable de un fraude de 600 millones de euros que ha cometido el Banco de Santander. Venga usted a declarar. Esto lo tengo arbitrado en 4 expedientes, el primero de los cuales supone 124 millones de euros. Venga usted a declarar, pero tráigase consigo los 124 millones de euros, porque si no declara su declaración, usted volverá a su casa, pero los 124 millones de euros se quedarán aquí a título de depósito. El señor Botín es amante de su libertad y tiempo le faltó para acudir al juzgado con los 124 millones de euros, pero tenía una cierta dificultad, porque la juez se la había pedido en efectivo. El señor se dio cuenta que 124 millones de euros en efectivo era difícil de colocárselos en el bolsillo, y entonces cogió una furgoneta blindada del Banco de Santander y él y furgoneta se acercaron al juzgado. Él subió al segundo piso a declarar, la furgoneta se quedó, se supone, en el garaje. Cosa de lo cual nos informaba pertinentemente un periódico al día siguiente, cuando nos decía en un juego de palabras: ayer hubo un Botín dentro y otro fuera del juzgado. Finalmente la jueza le dijo: mire, señor Botín, si quiere puede regresar a su casa, pero los 124 aquí, hasta aquí lo digo. El señor Botín se fue, los 124 millones de euros se quedaron en el juzgado, pero la jueza no los quería tener en el cajón, porque esto es más bien peligroso. ¿Qué hizo? Ordenó que se ingresaran inmediatamente en la cuenta corriente del juzgado, abierta en el Banco Español de Crédito, filial del Santander, presidido por una señora llamada Ana Patricia Botín, hija del anterior. Cuando los periodistas vieron este verdadero escándalo, se dirigieron al que entonces era ministro de Hacienda, el señor que ustedes recordarán, se llama Pedro Solbes, y le dijeron: señor Solbes, mire que dice la jueza, que Botín le está quitando aquí 124 millones de euros. Se supone que usted, como ministro de Hacienda, actuará en consecuencia y le perseguirá. Y Solbes, como si lo estuvieran quemando, dijo: no, de ninguna manera. Yo al señor Botín nunca le perseguiré, que es un señor muy amable, muy bien educado, muy simpático, muy cordial, entrañable, no sé qué cosas más. ¿Por qué el señor Solbes tenía tanto miedo de hacer algo con el señor Botín? Fue algo muy sencillo. Yo no sé si es amigo suyo o no, pero el señor Solbes era en aquel momento el máximo responsable económico de su partido político. Todos los responsables económicos de todos los partidos políticos, de derechas, de centro y de izquierda, han de estar en buena relación con los bancos, porque por lo menos una vez cada 4 años les pasan una mano para que les financien su campaña electoral. Y cada vez que el presidente del gobierno dice elecciones a la vista, ya tienes a los responsables económicos de los partidos políticos empezando una especie de vía crucis a ver quién les financia lo que necesitan en el partido. Y este vía crucis tiene unas estaciones muy definidas. Primera estación, visita al Banco de Santander. Segunda estación, visita al Banco de Bilbao. Tercera estación, visita a la Caixa. Cuarta estación, en el caso particular de Cataluña, visita al Palacio de la Música Catalana. Esto es más o menos lo que estamos haciendo. Evidentemente, bajo esta filosofía, siempre, el señor Solbes pensará una frase en castellano muy conocida, que dice: nunca muerdas la mano del que te da de comer. Con lo cual, evidentemente, nunca perseguiremos a los estafadores fiscales, nunca tendremos dinero, nunca podremos mejorar las condiciones sociales de esta gente de aquí, y tampoco nunca podremos aumentar la cooperación al Estado. Obligación de las ONGs es denunciar esto constantemente. Y denunciarlo también de otra manera, que era evitando esto que se ha producido terriblemente y que nos ha conducido a precariedades aquí y fuera. Algo que no se tendría que haber hecho nunca, que es salvar a los bancos. A los bancos no se les debe salvar. A la gente sí, a los clientes sí, pero a los bancos no. Hay un país que nos ha dado buen ejemplo: Islandia. Los bancos han caído y los banqueros han sido procesados, que es lo que se debería hacer. Hemos salvado a los bancos y les hemos dado cantidades inconmensurables de dinero. Un caso que ya está cerrado, porque hay otros que todavía están abiertos. En Cataluña tenemos la Caixa de Cataluña con un caso abierto, tenemos UNIM, el Banco de Valencia, hay otro. Pero hay un caso que ustedes conocen que ya está cerrado, que es el caso de la Caja de Castilla-La Mancha. El gobierno español, para salvar a la Caja de Castilla-La Mancha, colocó 3.900 millones de euros. 3.900 millones de euros es exactamente la misma cantidad que se dividía para aumentar las pensiones durante 3 años. Todos ustedes saben, y algunos además lo deben haber sufrido, que el año pasado las pensiones no subieron y este año casi nada. ¿Cuánto se ahorró el año pasado el gobierno español al no subir las pensiones? 1.300 millones de euros. De no haber dado este dinero a la Caja de Castilla-La Mancha, hubiera tenido no 1.300, 3.900,
lo necesario para desarrollar. Pero no, prefirió dárselo a la Caja de Castilla-La Mancha. ¿Hay que dejar cara a la Caja? Sí. ¿Hay que ayudar a los clientes? También. ¿Y ustedes han visto cómo se hace? Lo saben muy bien. El Banco de España dispone de algo que se llama el Fondo de Garantía de Depósitos, y suponiendo que el banco en el que tú trabajes vaya mal, el Banco de España te garantiza hasta los primeros 100.000 euros que tú tengas en cuenta corriente. Alguien dirá, hombre, ¿y si tengo más de 100.000? Mira, si tienes más de 100.000 es que tienes muchos. Pero además, siempre lo que puedes hacer es distribuirlo en dos bancos, pones 100.000 en un banco y 100.000 en otro, y ya tienes automáticamente garantizados 200.000. A los bancos hay que dejar caer. No se hizo esto con la Caja de Castilla-La Mancha. Se pusieron 3.900 millones de euros. ¿Por qué la Caja de Castilla-La Mancha había llegado a esta situación? Nos lo explicaba muy bien el periódico. Porque sus directivos, en lugar de dar crédito a la gente, se otorgaban crédito a ellos mismos y tenían la costumbre de no devolverlos. Y en segundo lugar, porque los dirigentes de la Caja de Castilla-La Mancha decidieron la construcción de un aeropuerto en Ciudad Real, en el que aterriza jamás ningún avión, y ha resultado ser completamente ruinoso. ¿Y quiénes eran las figuras responsables de la Caja de Castilla-La Mancha que han llevado a esta ruina y a no poder subir las pensiones durante 3 años? Pues lógicamente el presidente y el vicepresidente de la Caja. ¿Cómo se llama el presidente de la Caja? Juan Pedro Hernández Montón. Hasta el 20 de noviembre del año pasado, senador del PSOE y miembro de todas las comisiones anticorrupción del partido. ¿Y cómo se llama el vicepresidente? La verdad es que no me acuerdo, porque no me viene a la memoria si se llama Martín Díaz o Díaz Martín, pero tanto me da, porque me aprendí muy bien el nombre de su señora. ¿Cómo se llama su señora? Dolores de Cospedal, secretaria general del Partido del Poder y presidente de Castilla-La Mancha. No podemos ir así con esta gente, no podemos ir de verdad. No podemos salvar a los bancos. Y si no podemos salvar a los bancos en esta situación, y las ONGs están muy metidas en ello, ¿qué han de hacer? Pues buscar una alternativa. ¿Y cuál es la alternativa? Afortunadamente la empezamos a tener. Yo estuve aquí la última vez en Valladolid precisamente para hablar de ella. Y como ustedes saben, esta alternativa se llama banca ética. Hay que empezar a trabajar en banca ética. Reconozco que la expresión banca ética es una expresión inverosímil, porque la palabra banca y la palabra ética juntas no se ha visto nunca nadie. Una vez me llamó un periodista y me dijo, oiga, ¿usted está interesado en la banca ética? Digo, sí, creo que es una propuesta bien sugestiva y que vale la pena trabajar. Y el hombre dijo, pero se ha dado cuenta que esto es un oxímoron. Dijo, mire, perdone, yo no sé qué significa oxímoron. O usted me lo aclara o no haremos nada. Y me dijo, sí, hombre, oxímoron es una palabra que utilizan los filólogos para referirse a un grupo de dos palabras en el que la primera anula y desmiente a la segunda y la segunda anula y desmiente a la primera. Porque es obvio que cuando yo pronuncio la palabra banca estoy desmintiendo la palabra ética, y cuando pronuncio la palabra ética estoy desmintiendo la palabra banca. Me gustó la idea de oxímoron, y tanto me gustó que me propuse hacer una pequeña colección privada de oxímorones. Abrí una libreta y puse oxímorones. Primero, banca ética. Pero claro, una colección que se precie no puede ser de una sola pieza, ha de haber más piezas en la colección. Entonces me vino la obsesión de buscar más oxímorones por la vida. Y tuve suerte, porque salí a la calle, en aquel momento pasaba una furgoneta, y la furgoneta decía, carpintería metálica. Digo, bueno, ¿qué será esto? ¿Carpintería o metálica? Contento, ya tenía mi segundo oxímoron, banca ética y carpintería metálica. Entonces, escuché la radio, aquellos días estamos en plena guerra de Irak, y oí que por radio, refiriéndose a una población iraquí, la radio decía, en esta población ha caído fuego amigo. Digo, hombre, o será fuego o será amigo. Ambas cosas a la vez me parece contrario. Total, y yo tenía banca ética, fuego amigo, carpintería metálica, 3 piezas en mi colección. Pasó un amigo y me dijo, ¿qué haces? Digo, mira, colección de oxímorones. Oye, habrás añadido, me dijo, el más importante de todos. Digo, ¿y cuál es? Dice, obviamente, inteligencia militar. Lo puso. Y no hace mucho tiempo, otro amigo me dijo, mira, ahora en Barcelona se está constituyendo una nueva ONG. Le dije, siempre es positivo que haya una nueva ONG. ¿Cómo se llamará esta nueva ONG? Y me contestó, Aduaneros sin Fronteras. También es una expresión. Bien, como se ve, lo del oxímoron se me está un poco a broma, pero lo que es cierto es que hoy en día, afortunadamente, tenemos ya, cada uno son las que tiene en su ciudad, algunas instituciones de banca ética, tipo Tríos, tipo FIARE, tipo COP57, tipo Oicocredit y algunas otras que yo debo desconocer.
¿Cuál es la característica de estas bancas éticas? Bueno, pues sencillamente, por un lado, la característica más importante es la transparencia. Nos dicen siempre lo que están haciendo. Y además, nunca acuden a bolsa para tener acciones especulativas que, aunque ahora no tenemos tiempo de examinarlas, han sido las causantes de la crisis actual. No especulan. En segundo lugar, tienen en sus inversiones lo que se llama criterios negativos. ¿Qué significa criterios negativos? Nunca invertiremos en armas, nunca invertiremos en drogas, nunca invertiremos en nucleares, nunca invertiremos en explotación infantil, etcétera, etcétera. Y finalmente tienen lo que llaman criterios positivos. ¿Qué son criterios positivos? Todas nuestras inversiones irán a parar a creación de empleo, a cultura y educación y a protección del medio ambiente. Y se terminó. Y entiendo que con esto podemos estar tranquilos por la última razón de nuestro dinero. Porque a lo mejor estamos todos de buena fe en alguna ONG o participando en acciones diciendo que queremos el desarrollo del tercer mundo o diciendo que no queremos guerra, y mientras tanto nuestro dinero está trabajando en bancos que lo que hacen es explotar el tercer mundo o que lo están explorando la guerra. Y hay algo peor todavía que los bancos, me sabe mal decirlo, pero he de decirlo: los fondos de pensiones. Nosotros colocamos nuestro dinero en un fondo de pensiones, nos desentendemos de él hasta el día de nuestra jubilación. Nadie nos dice lo que pasa. Y a lo mejor contentitos vamos con una pancarta diciendo que no queremos la guerra en Irak, y durante 40 años nuestro dinero circulando en el fondo de pensiones fabricando armas. Hay que ser coherentes. Esto también es una obligación de las ONGs, difundir esta situación de las finanzas éticas. Y finalmente, para seguir pidiendo más dinero, yo he hablado un poco del fraude fiscal, he hablado un poco de un gasto que no debe hacerse, que es el de los bancos, y otro gasto que evidentemente tampoco debe hacerse, que es el gasto militar. El año pasado no subimos las pensiones. Lo acabo de decir, nos ahorramos 1.300 millones de euros. Pero había otra partida presupuestaria que sí que tenía 1.300 millones de euros, que sí que tuvo el año pasado el gobierno español y que iba destinada a que España participara en la construcción de un avión de combate europeo. ¿Cómo puede ser que no tengamos dinero para aumentar las pensiones y tengamos la misma cantidad para construir un avión de combate europeo? España no construye sola este avión de combate, Dios nos guarde. Este es un proyecto que España construye junto con Alemania, Inglaterra e Italia. Hace unos años, el que era primer ministro de Alemania, un señor llamado Schröder, el antecesor de la señora Merkel, hizo unas declaraciones y dijo: por poco que yo pueda, Alemania abandonará el proyecto de avión de combate. Y lo abandonará por dos razones. Primero, porque es un avión carísimo. Segundo, porque es un avión diseñado para atacar a la Unión Soviética, que ya no existe. De manera que mejor que no lo hagamos. Al cabo de un cierto tiempo, el señor Schröder hacía otras declaraciones y decía: yo ya quería abandonar este proyecto de avión de combate, pero industriales, banqueros y militares no me lo han permitido. Oiga, ¿quién gobierna en la democrática alemana? ¿El primer ministro elegido por el pueblo o los militares, los banqueros y los industriales? No hace falta que lo diga, ¿quién gobierna? En España nunca hemos querido abandonar este proyecto de avión de combate. Es la primera vez en la historia que participamos en ello y estamos muy emocionados. Pero cuidado, nos cuesta 1.300 millones al año, que es lo de la subida de las pensiones. Pero claro, 1.300 millones para nosotros muchos, pero para Europa es poco, porque esto solo es el 13% del proyecto, el otro 87% lo pagamos otros tres países. ¿Y qué pasa? Que España paga el 13% y en consecuencia solo construye el 13% del avión. En concreto, la cola lleva a la izquierda. Si tenemos en cuenta que Italia construye a la derecha, podemos preguntarnos razonablemente si el avión será estable o no lo será. Y obviamente la respuesta es que no, porque cuando nos mandaron el primer ejemplar se estrelló al día siguiente. No podemos hacer estas tonterías. Ahora recientemente ha cambiado el ministro de Defensa. La señora que había antes, Chacón, tenía un segundo de a bordo que se llama Constantino, el apellido no lo recuerdo, creo que Méndez, pero no estoy seguro. ¿Qué ha dicho este señor Constantino? Textualmente: hemos comprado durante este mandato armas que no necesitábamos y las pretendíamos pagar con dinero que no teníamos. Dicho por el subsecretario de Hacienda. Esto es anterior, porque el actual, como ustedes saben, el señor Pedro Molines, es un fabricante de armas prohibidas ahora, cuando las fabricaba no. Pero en fin, en cualquier caso, vale la pena decir. No podemos hacer estas cosas. Tenemos que tener dinero y por tanto evitar determinados tipos de gasto. Les aseguro que si tuviéramos todo esto, la cooperación podría funcionar y las ayudas sociales también. Vamos a entrar un momento
Así que es muy tarde, faltan 10 minutos, pero muy rápidamente en 3 cuestiones finales. Y después ya, si os parece, entramos en el debate. Además de intentar buscar recursos, estoy hablando un poco de las ONGs, pero en cualquier caso de los recursos es básico, deberíamos ver el futuro, entiendo yo, desde 3 puntos de vista importantes a los cuales las ONGs deben darle su preocupación. Primero, yo no sé cuándo saldremos de esta crisis ni cómo saldremos, pero de algo sí que estoy seguro y convencido: nunca más podremos recuperar el crecimiento económico. Para los que vivimos en el mundo, en los países del norte, crecer materialmente, espiritualmente, crezcamos lo que queramos, musicalmente, crezcamos lo que queramos, teatralmente, poéticamente, amorosamente, lo que queramos. Pero desde el punto de vista material no podemos crecer más. Perdonen lo que diré a continuación. Los que somos de mi generación, y en este salario algunos, aquellos que accedimos a la sociedad de consumo en aquellos años 60 en que nos dieron el primer televisor, el primer 600 y el primer Turbix, las primeras cosas, perdonen y que nadie se ofenda, somos unos impresentables. Hemos sido la peor generación de este planeta, la peor generación a lo largo de la historia de este planeta. En un plazo de 50 años nos hemos comido el 70% del petróleo que se había acumulado durante miles de años. En 50 años hemos calentado 1,5 grados la temperatura del planeta, con lo cual se están deshaciendo los icebergs del polo norte y del polo sur y están surcando las aguas para hacer desaparecer islotes. ¿Qué hemos hecho? Hemos comido toda la madera de los bosques que hemos encontrado. ¿Qué hemos hecho? Hemos destruido la capa de ozono. ¿Qué hemos hecho? Hemos contaminado el agua. ¿Qué hemos hecho? Hemos ensuciado el aire. No por eso hemos sido más felices. No por eso hemos sido más felices. Estamos dejando un planeta hecho una porquería para las futuras generaciones. Nuestros nietos nos pedirán cuentas. Y todavía aparece algún alma caritativa que nos dice que ahora saldremos de la crisis para reemprender el crecimiento. No. El crecimiento lo han de tener aquí donde ustedes señalan, en Burkina Faso o donde sea. Pero nosotros de crecimiento cero. No podemos continuar creciendo. Es la primera gran misión que como gente preocupada por el desarrollo deberíamos ponernos en la cabeza. No podemos seguir creciendo. Hay algo que nos explica muy bien y que se llama huella ecológica. A medida que los humanos avanzamos, vamos dejando huella. Contaminando, quitando petróleo, lo que sea. Los estudiosos nos dicen que hasta 1986, todo lo que los humanos destruíamos del planeta, el planeta por su propia dinámica tenía tiempo de recuperarlo al año siguiente. Que cortábamos madera, volvía a crecer. Que ensuciábamos el agua, los ríos lo limpiaban. Que contaminábamos el aire, los vientos lo purificaban. Excepto el petróleo, esto no, esto se quedaba siempre perdido. Todo lo demás lo recuperábamos. Pero desde 1986 hemos crecido tanto que al planeta ya no le da tiempo a recuperar. Y esto se va publicando cada año. Los últimos datos, por desgracia, no son muy actuales. Los tengo referidos a 2009. Todo aquello que el planeta recuperó en 2009 no era lo que los humanos habíamos gastado en 2008. Era lo que los humanos habíamos destrozado del 1 de enero al 23 de septiembre de 2008. ¿Y cómo pudimos vivir del 24 de septiembre al 31 de diciembre? A costa de futuras generaciones, comiéndonos aquello que no nos corresponde. Esto es como aquel que tiene un bosque. Si el bosque cada año solo corta la madera que el bosque reproduce, tendrá bosque toda la vida. Si cada año se empeña en cortar más madera que la que el bosque reproduce, ¿cómo se quedará? Sin bosque. La humanidad se está quedando sin bosque. No podemos continuar de esta manera. Y cuidado, suerte, que en este planeta no todos consumimos por igual. No todos consumimos por igual. Hay una parte importante que consume, buena parte, no muy importante, que consume mucho, y una parte importante que no consume nada. El año pasado nos dijeron desde Naciones Unidas que habíamos atravesado el umbral de los 7.000 millones de pobladores del planeta, de los cuales 1.000 millones, que somos nosotros, consumimos todo lo que queremos y más. Y los otros 6.000 millones están con un palmo de nariz a verlas venir, con el mismo derecho que nosotros de disponer de los bienes del planeta. Algunos lo intentan, como China en este momento, y ya lo intentan. Muy bien. Decía un estudio reciente que si los 7.000 millones de personas que vivimos en este planeta quisieran o pudieran consumir como estamos consumiendo nosotros, el planeta no se recuperaría del 1 de enero al 23 de septiembre. El planeta se recuperaría del 1 de enero al 7 de abril de cada año. De manera que es evidente que una obligación de la población en general y de las ONGs en particular es conducirnos hacia aquello que se llama decrecimiento.
Que nadie nos diga que vamos a volver a crecer materialmente. De otras maneras, hagamos lo que queramos. Esto sí que es pedagogía económica y política que debemos hacer entre todos. Último elemento de pedagogía, porque el tiempo pasando va saludablemente y por lo menos este último elemento no lo quisiera olvidar. Obligación máxima de los ONGs, máxima, es quitarle a la gente de la cabeza aquello que muchos dicen, evidentemente no en esta sala, pero en otros sitios, según los cuales una parte de las culpas de las crisis se quiere encargar a la inmigración. La inmigración no tiene nada que ver con ello. Por desgracia en Cataluña, no en las últimas elecciones generales, pero sí en las autonómicas y sí en las locales, partidos xenófobos y racistas han ido ganando enormes cantidades de votos, haciendo este juego fácil de decir que la crisis es culpa de los inmigrantes. En absoluto. En absoluto. La inmigración, en primer lugar, es un derecho humano. Esto no lo niega ninguna ONG, que todo el mundo pueda circular por donde quiera. Pero en segundo lugar, y esto que diré es muy egoísta, es enormemente beneficioso. En el caso español, la inmigración es imprescindible. ¿Y por qué es imprescindible? Sencillamente por nuestra pirámide de edad. ¿Cómo es una pirámide de edad? Ustedes lo saben muy bien. Tiene una forma triangular. En la parte baja hay los recién nacidos, a los 10 años falta alguno, 20 años falta otro, 30, 40, 50, 80, 90, 100, ya no queda nadie. Nadie no, porque un señor de Menorca llegó a los 14 y vivía aislado encima de la pirámide. Pero por lo demás, esto es una pirámide. Pero la nuestra no es así. La nuestra, como ustedes saben, es una pirámide que tiene una cabeza muy gorda. ¿Por qué? Porque, como dice muy bien la ONU, España, Francia, Portugal e Italia son los 4 países del mundo con poblaciones más envejecidas, donde hay más gente mayor respecto a la gente joven. Justo lo contrario de lo que pasa en Marruecos y Argelia, donde hay mucha gente joven y en cambio poca gente mayor. Aquí no. Aquí tenemos una cabeza muy grande. Después el cuerpo se adelgaza algo. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, en su momento falló, terminó el llamado boom de la natalidad. Las familias pasaron de tener 5 y 6 hijos a tener 2 o 3, y entonces aquellos que tenían que haber nacido no nacieron, y por tanto ahora adelgazan la pirámide. Y finalmente esta pirámide vuelve a engordarse, especialmente gracias a los hijos de la inmigración. Y ven, aquí esta no es nuestra pirámide. Nuestra pirámide es así, así y así. ¿Y dónde tiene el bucle? ¿Dónde tiene el agujero? Allí en donde económicamente es más importante una pirámide. Porque ustedes saben que en pirámide de edad hablamos de 3 edades. La primera edad, la de los que se están educando; segunda edad, la que trabaja; y tercera edad, lo define el propio hombre. Y donde tenemos el vacío no es en la primera ni en la tercera, es la segunda edad, que es aquella que debe trabajar para dar educación a la primera edad y para dar jubilación a la tercera. Y allí donde debería haber gente, no la hay, porque no nacieron. ¿Qué solución tenemos? Llenar este bucle de la pirámide. ¿Con nacimientos? Difícil, porque los críos nacen con 0 años, no con 30 años. Es un poco difícil de llenar. De manera que la única solución al respecto es hacer venir gente de fuera. La ONU lo tiene estudiado, explicado y publicado. Y en 1999 dijo que la población española, desde 1999 hasta 2015, debería recibir inexorablemente cada año la llegada de 155.000 inmigrantes. Si no, no tiraríamos adelante. Bien, es verdad que esto se cumplió hasta el 2008, cuando llegó la crisis. Y cada año habían llegado más o menos esta cifra de inmigrantes. Ahora hace 3 años que no llegan, y en los próximos 3 años es previsible que tampoco lleguen. Pero la Caixa de Pensions, que tiene un servicio de estudios, acaba de publicar unos datos que nos deben hacer reflexionar. Que hemos estado 6 años sin recibir gente. Y que si nos recuperamos los ganes de la crisis, y la Caixa es optimista porque dice que saldremos a partir del 2015, que si salimos de la crisis a partir del 2015 hasta el 2030 por lo menos, España necesitará con urgencia de la llegada de 250.000 inmigrantes nuevos por año, y si no, nos jubilaremos los 100 años y será terminada la obra. De manera que no se trata tanto de un respeto a la inmigración por solidaridad, porque es su derecho a venir, que naturalmente es su derecho a venir, sino simplemente por egoísmo. Vamos a necesitar 250.000 personas nuevas al año. Y cuidado, después hay un lema, que no sé si por aquí ha aparecido, pero que por Cataluña se difunde mucho, por parte de un partido fascista que se llama Plataforma por Cataluña, que dice que nosotros vamos dando cheques a los inmigrantes constantemente para el cochecito del niño y para la guardería y tal, no sé. Falso completamente. Es aconsejable, y lo digo porque a veces hay protestas de ese estilo, leer un informe que cada año elabora Presidencia del Gobierno en Madrid sobre el flujo de dinero de la inmigración. ¿Qué dinero recibimos de los inmigrantes? ¿Qué dinero les damos a los inmigrantes?
Recibimos por tres conceptos. Primero, si tienen papeles, cotizan a la Seguridad Social. Segundo, si tienen papeles, se les descuenta IRPF de la nómina. Y tercero, aunque no tengan papeles, pagan el IVA, pagan el impuesto de la gasolina, del tabaco o de cualquier otra cosa. Muy bien, esto es lo que ellos nos dan a nosotros. ¿Nosotros qué les damos a ellos? Servicios educativos, servicios sanitarios, servicios sociales, ayuda a la vivienda, becas comedor, bolsas de libros, plazas de guardería y seguramente alguna cosa que me estoy olvidando. Pues bien, según presidencia del gobierno en Madrid, la diferencia entre lo que ellos pagan y lo que ellos reciben, incluyendo lo que reciben los que no tienen los papeles, supone cada año para nosotros un beneficio de 6.000 millones de euros. 6.000 millones de euros dividido por 55 millones de habitantes que estamos en España, significa que cada uno de nosotros cada año recibe un regalo de 105 euros provenientes de la migración. En una ONG que se preocupa por el tercer mundo, también hay que tener una preocupación por los que están aquí y que a veces son rechazados, y vale la pena publicar tanto como sea posible estas cifras encima de la mesa. Finalmente, yo diría que de las migraciones, por descontado, lo más importante no es el dinero que nos pudieran dejar. Sería muy egoísta pensar las migraciones son el sentido de dinero. Creo que estamos todos de acuerdo en que el gran bien de las migraciones es la creación de nuestra propia cultura. Porque todas las culturas que existen no son ni más ni menos que el resultado de las migraciones que nos han ido visitando a lo largo de la historia. Yo vengo de Cataluña y he de confesar que estoy contento de ser catalán, pero confieso al mismo tiempo que ser catalán no es nada del otro país. Ser catalán es ser un poco fenicio, un poco bastante, un poco cartaginés, un poco griego, un poco romano, un poco judío, un poco del Islam, un poco andaluz, un poco gallego, un poco ecuatoriano, un poco marroquí, un poco fruto de todas las visitas que hemos tenido a lo largo de la historia. Y si tuvieran en alguna ocasión un par de días libres, vengan por favor y hagan una pequeña tournée por Cataluña. Pueden acercarse como primera etapa a una ciudad preciosa que se llama Girona. Y cuando pregunten en la oficina de turismo qué es lo que hay que visitar en Girona, ¿qué les dirán? La judería y los baños árabes. Muy bien. Saldrán de Girona y no muy lejos de Girona se irán a una pequeña población que se llama la Bisbal, que es conocida como la capital de la sardana. Allí bailarán la sardana y cuando pregunten qué es lo de la sardana les dirán que es una danza bizantina que ha ido evolucionando por el Mediterráneo, que en una primera etapa se convirtió en el sirtaki que nos bailaba Anthony Quinn en la película del Zorba y que finalmente se ha convertido en nuestra estimada danza. Judería, baños árabes, danza bizantina. Con todo este revuelo se las habrá hecho a la hora de comer. Probablemente ahora no sea la época, pero si llegan a venir hace un par de meses, ¿quién les hubieran dado a la hora de comer? Turrones y huesos de santo. ¿Y qué son turrones y huesos de santo? Dos postres marroquíes de toda la vida. Muy bien, habrán comido y quizá hayan bebido. Lógicamente, si han bebido, su euforia catalana subirá de nivel y se verán obligados a calzarse una barretina, que es aquella especie de gorro rojo que se pone el catalán de pura cepa. Y cuando miren qué es eso de la barretina, se darán cuenta que es un gorro típico de Anatolia, que si yo no estoy equivocado, es la parte asiática de Turquía. Pero contentos ustedes con su barretina catalana, que en realidad es turca, seguirán con la barretina su ruta y harán etapa en un sitio bien conocido y bien estimado por los catalanes, cual es el monasterio de Montserrat, en donde constatarán que la Virgen es negra. Y finalmente terminarán su jornada de catalanidad en el lugar sin duda más estimado por el 95% de los catalanes, que como obviamente todo el mundo piensa, es el Camp Nou. ¿Y qué es el Camp Nou? Sino el estadio de un equipo que fundó un suizo, que se llamaba Juan Gamper, y en el cual ahora el entrenador ya no, antes sí, pero los jugadores son argentinos, brasileños, holandeses, cameruneses. Esto es Cataluña, estas son las migraciones y esto es lo que les iba a decir esta mañana. Gracias.